Hola, soy el Dr. Jesús Bustillo, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Te doy la bienvenida a mi canal donde hablaremos sobre temas de salud, del área de ginecología y obstetricia y para ayudarte a aclarar esas dudas que tanto te inquietan. En este video vamos a hablar sobre la vaginosis bacteriana. Para 2020, la vaginosis bacteriana es la causa más frecuente de vaginitis aguda. No corresponde a una infección de transmisión sexual. Representa un 15 a un 50% de los casos de leucorrea en mujeres asintomáticas y estas cifras pueden variar dependiendo de la población a estudiar. La vaginosis es una infección vulvovaginal que se produce por la proliferación de bacterias patógenas. Se produce por un desbalance de la flora bacteriana vaginal, con reducción del predominio normal de los lactobacilos y sus beneficios. Sobre los signos y síntomas de la vaginosis bacteriana podemos decir que clásicamente la vaginosis bacteriana se asocia a un flujo genital abundante, fino, blanquecino grisáceo, de mal olor y sin grumo ni burbujas por lo general. Casi no existe inflamación de las paredes de la vulva o de la vagina y la paciente no siempre lo percibe como un problema. Y por último, las características del examen físico no se encuentra una vagina enrojecida o eritematosa. Los métodos diagnósticos que se podrían utilizar para el diagnóstico de la vaginosis bacteriana, se sugiere la solicitud de un estudio microscópico del flujo vaginal o también llamado tinción de Gram. Otro método que se puede utilizar es el pH vaginal. Este método consiste en examinar la acidez de la vagina mediante la colocación de unas tiras reactivas de pH vaginal. Un pH vaginal de 4.5 o más ya estaríamos hablando de una vaginosis bacteriana. La presencia de células clave en el flujo vaginal. Este tipo de células está presente en la muestra tomada de la vagina con infección. Son células epiteliales escamosas rodeadas de abundantes cocobacilos adheridos. Son características que se ven y hablan de una vaginosis bacteriana. Y por último tenemos el test de amina o KOH. Aunque es desagradable, es uno de los métodos que se utiliza para el diagnóstico de las infecciones, ya que se busca la liberación de las aminas volátiles que dan una característica olor a pescado. ¿Qué debo saber sobre la vaginosis en las embarazadas? Se ha demostrado la asociación entre la vaginosis bacteriana y el aumento de riesgo del parto prematuro. Sin embargo, la pesquisa de la vaginosis bacteriana no es efectiva como estrategia de prevención primaria del parto prematuro. Debido a esto, no se recomienda la búsqueda de las infecciones por gérmenes bacterianos en los cuidados del embarazo. Solo se esperaría sus manifestaciones clínicas para comenzar su tratamiento. El tratamiento de la infección vaginal bacteriana reduce el riesgo de bajo peso al nacer y de ruptura prematura de membrana, como estrategia de prevención secundaria. Hay autores que recomiendan en el caso de las mujeres embarazadas la pesquisa y el tratar la vaginosis de modo rutinario a las 14 semanas, más que todo en aquellas mujeres con factores de riesgo de parto prematuro o principalmente en aquellas con parto prematuro previo por causa idiopática o ruptura de membrana. En el caso de que se haga el diagnóstico, la vaginosis bacteriana se debe tratar de forma oral. El tratamiento tanto en las mujeres embarazadas como en las no embarazadas se realiza solo si la paciente presenta síntomas o a las pacientes que será sometida a una cirugía obstétrica o ginecológica. El tratamiento como elección tenemos el metronidazol en cualquiera de sus presentaciones, tanto vaginal como oral. Si es vaginal podemos utilizar el gel vaginal de 0.75% de 37 miligramos durante 24 horas por 5 días. Otras pautas tenemos la clindamicina, crema vaginal 2%, 100 miligramos cada 24 horas por 7 días. En caso de la presentación en óvulo tenemos la clindamicina de 100 miligramos cada 24 horas durante 5 días. O el metronidazol óvulo vaginal de 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Y por último el metronidazol comprimido oral 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado, que la información que te he transmitido te haya aclarado algunas dudas. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en los comentarios. Si crees que la información es importante, puedes compartirlo con tus amigos. Si eres nuevo en mi canal, puedes suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subimos otro video. Hasta luego.